Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas y domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 y Netamérica Televisión en Ancud. Vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, panelistas estables en nuestro programa Mediodía a Medianoche, junto a dos interesantes invitados. Me refiero a Víctor Oyarzo Asensio, él es tecnólogo médico, encargado del Laboratorio Clínico Comunal, que está ubicado en el CEFAM Manuel Ferreira, y también con Jesús Sánchez Huenul. Ellos trabajan en forma conjunta una instancia que vamos a empezar a explorar en este minuto para interés de toda la ciudadanía en Ancud y Chiloé en general. Estimado Jorge, comencemos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Boris. Contento nuevamente de estar en el programa y compartiendo el set junto a ti, Boris, y por supuesto junto a Carlitos, que ya está de nuevo recuperado para seguir adelante con este programa. Le damos la más cordial bienvenida a Víctor y a Jesús, que son parte del equipo del CEFAM Manuel Ferreira. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Jorge. Hola, Boris. Hola, Carlos. Bien, gracias. Acá con harto trabajo por la contingencia, como todos bien saben. Así que trabajando algo junto a Jesús y a un equipo bien completo del CEFAM Manuel Ferreira. Ok. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Bien, como dijo Víctor, nosotros de distintos kinesiólogos, técnicos en enfermería, que seguimiento y de los pacientes con coronavirus. Gracias, Jesús. Parece que igual tenemos un pequeño problemita ahí técnico de sonido. Voy a preguntarle a Víctor cómo se ha ido desarrollando tu labor como tecnólogo y encargado también del laboratorio, que son dos cosas distintas, ¿cierto? Uno más administrativo y el otro más técnico, en nuestro CEFAM Manuel Ferreira. En esta época difícil, en esta época de pandemia, Víctor, nos imaginamos que ha estado muy activo. Y lo otro es preguntar también cuál es el vínculo que tienen ustedes con el Hospital de Ancud. Ya, mira, Jorge, bueno, nosotros específicamente el 16 de marzo, y comenzó todo, en Chile principalmente, hemos estado enfocados 100% a la pandemia, como CEFAM y también como comuna y como salud en general. Ya que, como todos sabemos, el riesgo de la comunidad, el riesgo infeccioso que produce este virus. ¿Ya? Como laboratorio, hasta esa fecha veníamos trabajando regularmente, como se puede decir, con los pacientes, obviamente, los pacientes crónicos, con sus controles normales, y hubo que hacer un cambio por todo lo que significa la pandemia, en el cual está enfocado principalmente como laboratorio a atender pacientes y usuarios que están descompensados, con patologías crónicas descompensadas, pacientes de morbilidad y también embarazadas, que obviamente no se pueden dejar de atender. Y como ha sido todo también indicación ministerial, no es que sea un antojadizo de nosotros, por la indicación ministerial estamos principalmente enfocados a esa patología y a esos pacientes, ¿ya? Todos saben que es por un tema también de prevención y para proteger también al usuario, o sea, no aglomerar usuarios, no aglomerar pacientes en los CEFAM, ni en ningún recinto que sea cerrado para prevenir el contagio del virus.
¿ya? Y bueno, y como te digo, en ese sentido a nosotros ha bajado un poco la carga de la rutina diaria que teníamos anteriormente, pero siempre enfocado y mirando y también estudiando y viendo lo que pasa con el virus y las tomas de muestras como equipo de epidemiología que están realizando, en este caso, el Cefam Manuel Ferreira, hacia la comunidad. Y eso ha sido una labor igual ardua de este equipo que se ha enfocado a todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Ok. Jesús, tú eres parte de este equipo interdisciplinario con Víctor, ¿no es cierto? Así ¿Cuál es. cuál es la labor que desempeñas tú dentro de ese equipo? Bueno, yo como enfermero soy el delegado subrogante de epidemiología. Dentro de cada establecimiento de salud hay un delegado, que en el Cefam Manuel Ferreira es una enfermera que se llama Cintia Winner. Y Ya, como con el tema del coronavirus se ha requerido que esos equipos se vayan ampliando, yo igual empecé a trabajar en el tema de lo que es epidemiología. ¿Ya? ya, Actualmente nuestro rol es hacer el seguimiento de todos los pacientes que tienen coronavirus, así como es hacer activar las sospechas en el caso de los consultorios. Por ejemplo, cuando llega al consultorio un paciente que es sospechoso, nosotros hacemos el seguimiento del examen, si salió positivo o negativo, le indicamos las medidas preventivas, y si es positivo, hacemos todo lo que es el seguimiento de los contactos y determinar todo lo que es la trazabilidad del caso. ¿Ya? correcto. Todas estas acciones son coordinadas, como dije, con Ceremi, y lo hacemos entre todo el equipo que ahora es de epidemiología. Correcto. Carlos, ¿quieres consultar? Sí, una cosa más específica, Jesús. Eh, ¿Cuál es la mayor cantidad de gente que llega con síntomas? O sea, ¿llega gente muy de urgencia o todavía con la enfermedad recién comenzando? En general, al Cefam, por decirlo, llegan pocas personas con sospecha. Lo que hemos visto es que esas personas se van directo a urgencia al hospital. ¿Ya? La mayoría de nuestros casos, o sea, se han detectado en urgencia el caso principal o el caso índice. ¿Ya? Y después todos los contactos los hemos detectado nosotros al ir a tomarle el examen a la casa. ¿Ya? Correcto. Entonces yo diría que, por ejemplo, en el CEFAM diariamente llega una o dos personas a la semana con sospecha de coronavirus. ¿Ya? Al hospital llegan más. Correcto. Jorge, Sí, Jesús, muy interesante lo que nos estás mencionando. Una pregunta para ambos quizás. Bueno, los datos que ha estado entregando durante todo este tiempo el Ministerio de Salud han sido, yo diría que bastante confusos, ¿cierto? Porque han ido cambiando las metodologías de los informes diarios. Yo, por ejemplo, al principio siempre lo escuchaba, pero después pasó un tiempo que fue cansando porque a veces la gente no los entendía muy bien. Como dice Boris, directo al grano. Le voy a preguntar a Víctor, ¿sientes tú que ha cambiado con el nuevo ministro o continuarán entregando datos que la gente al final no entiende? A ver, yo creo que en cuanto al reporte diario, ha cambiado en cuanto a la forma de reportar, porque el ministerio, bueno, como todos saben, el ministerio cambió la dinámica de reporte, principalmente desde los fallecidos, ¿cierto? Los fallecidos anteriormente se informaban o se notificaban, o el reporte diario que se hacía era más que nada los fallecidos que estaban confirmados por coronavirus, ¿ya? Con confirmación por examen de PCR. Ahora ya se amplió la confirmación, por decirlo así, ¿ya? Porque ellos, como bien dice el ministerio en este caso, ahora se está informando como fallecidos ya no solamente los que están confirmados, sino que los sospechan, los que han muerto con sospecha.
¿ya? Y ahí es donde, y más encima, ellos esperan el reporte, el Ministerio espera el reporte de registro civil, ¿ya? Y al esperar el reporte del registro civil, claro, hay una discordancia, o por ejemplo, me parece que fue este lunes, el día de ayer, que se reportaron, no sé si 2 o 3 casos, ¿ya? Hoy día fueron 3. Claro, hoy día parece que fueron, claro. Y esos son los desfases que hay, o sea, ellos están 100% hoy en día dependiendo del registro civil, ¿ya? Del reporte que hace el registro civil diariamente, ¿ya? Lo más probable es que mañana aparezcan, no sé, ojalá no sea así, pero muchos más casos, ya sea 50, 100 casos de fallecidos por esta enfermedad. Pero esos son los cambios que han habido, o sea, que nosotros hemos detectado también y que lo han informado a la opinión pública. Y por lo mismo es que han aumentado tanto el número de fallecidos, ¿ya? Porque se está ampliando el espectro de reporte y de no solamente los confirmados, sino que también los sospechos. Y en ese sentido, ¿cómo son los números aquí en la comuna de fallecidos, por ejemplo? O sea, acá comunalmente todo lo que aparece en los reportes diarios es lo verídico, lo que nosotros hemos visto. Ya, por ejemplo, actualmente tenemos al día de hoy 107 casos, considerando los que están inactivos. Ya los inactivos quiere decir son los casos que se dieron de alta, que hicieron su cuarentena 14 días y los 3 últimos días no tenían ningún síntoma, por lo que se considera que están de alta y que ya no transmiten el virus, ¿ya? Y de esos 107 casos, actualmente en la comuna de Ancud tenemos 25 casos activos, ¿ya? Dentro de la provincia somos, bueno, está claro que somos la comuna que tiene más casos, y hace una semana aproximadamente tuvimos nuestro primer fallecido, que fue un caballero que falleció en el hospital de Ancud. Jesús, una consulta. Para que ustedes acudan a tomar los exámenes al sector rural, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Ya? ¿Se lo solicitan por teléfono? ¿Es un programa que tienen ustedes? ¿Cómo lo hacen? O sea, logísticamente es bien largo el tema. Primero que nada, cuando se notifica un caso positivo, el laboratorio que detecta la muestra llama a la Seremi y le dice hay un caso positivo. La Seremi llama al caso positivo y le notifica que tiene un resultado positivo para el coronavirus, que tiene que hacer aislamiento, y le hace la entrevista de todos los contactos que ha tenido durante los últimos 14 días. ¿Ya? Ujú. A través de eso saca un listado de personas, y ese listado ellos se lo envían a nosotros, a los EFAM, ¿ya? Entonces nosotros después volvemos a llamar a esas personas, uno por uno, y le vamos preguntando cuándo fue su último contacto, eh, y si tiene algún síntoma. Jesús, A se nos fue partir tu de eso, imagen. ya, Se nos fue tu video, esperen. Jesús. Ahí sí, Ahí sí. ya. Entonces, claro, a nosotros nos llega el listado, nosotros llamamos uno por uno a cada persona, vemos cuándo fue la última fecha en que estuvieron en contacto, si tienen algún síntoma, y a partir de eso nosotros determinamos cuándo le vamos a ir a tomar el examen, ¿ya? Por ejemplo, si está sintomático, lo hacemos a la BBA, al día siguiente o el mismo día si se puede. Y cuando está sin ningún síntoma, nosotros se lo tomamos al 5.º día, después de haber estado en contacto. ¿Por qué al 5.º día? Para que así el examen tenga menos probabilidad de ser un falso negativo, Ya, para que sea más confiable. correcto. ¿Jorge? Y después nosotros... ¿sí? Sí, no, sigue Jesús, que tenía cara de pregunta Ya. Jorge, por eso. De ahí el equipo se moviliza hasta el sector donde vive la persona. Ya, Y igual, claro, hemos tenido días en que han habido un caso a un extremo de la ciudad y al otro extremo, entonces igual es importante la carga de trabajo que hay en algunas ocasiones, sobre todo el mes de mayo, que fue ya, bien duro. correcto. Jesús, sabemos que hay 2 equipos epidemiológicos, ¿cierto? Del Sí, Pudeto y del Ferreira. Y yo creo que exacto. igualmente son temas
muy complejo este tema de seguir este tema de la trazabilidad, ¿cierto? Y que significa también contactarse con los contagiados, monitorearlos y luego rastrearlos. ¿Cómo se desarrolla esta gran labor, Jesús? Y quizás también esto, porque ustedes están expuestos también a contagiarse. Igual hay temor. Claro, el temor siempre está, sobre todo las primeras visitas, las primeras tomas de muestras. Claramente hay un temor grande por quienes hacemos los procedimientos. Sin embargo, igual nosotros tenemos un cierto grado de satisfacción, porque al menos nos hacemos los testeos cada 15 días y así determinamos si nos hemos contagiado o no, que al menos te da algo de confianza. Y claro, como les decía, el tema del seguimiento de los contactos, nosotros lo hacemos de forma telefónica. Entonces, al caso positivo se le llama 2 veces al día, preguntando si tiene algún síntoma, y a partir de eso nosotros vemos qué acciones hacemos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está con dificultad respiratoria, le decimos al médico que llame al paciente, lo evalúe, y si es que es necesario lo vaya a ver a la casa, o si es muy urgente, que llame al SAMU y que se vaya al hospital, ¿ya? Y a todos los contactos también los llamamos una vez al día, para saber las mismas preguntas en el fondo. Si tienen algún síntoma y si están teniendo alguna sintomatología de coronavirus. Carlos, ¿estás sin audio, Carlos? ¿Estás sin audio? Yo voy a aprovechar mientras Carlito busca el micrófono de preguntarle a Víctor cómo se realiza la toma de exámenes, y qué es un PCR también. Ya, mira, bueno, la toma de examen del hisopado nasofaríngeo que se llama, lo realiza el equipo directamente, en este caso Jesús, que está en terreno, y bueno, te puedo explicar teóricamente que es una tórula con, por decirlo así, con un tipo de algodón, ¿ya? Y un frasquito con un medio de transporte, ¿ya? Esa tórula se introduce a través de las fosas nasales en una narina y se llega hasta la pared de la fosa nasal, ¿ya? En el cual se hace una pequeña rotación y se saca y se coloca en el tubo, en el medio de transporte, ¿ya? Como vuelvo a repetir, esa acción lo hacen los chicos del equipo, ¿ya? Y bueno, o sea, lo que tiene que ver más que nada como nosotros el laboratorio, también después de que estando tomada la muestra, se envía en un medio de transporte, ya se envía en un transporte que se llama de triple embalaje, ¿ya? ¿Qué significa triple embalaje? Es por la seguridad de la muestra y por la seguridad de las personas que transportan las muestras, ¿ya? En el cual en forma sencilla, tiene 3 embalajes, ¿ya? La muestra va en 3 embalajes. Perdón, Víctor, sí. Para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sepa igual, los resultados no se entregan en un laboratorio de ANCUD, ¿cierto? No, porque tú hablas que hay un transporte. Sí, a eso iba a llegar, o sea, a eso iba a llegar, ¿ya? Y el equipo en este caso que sale a tomar la muestra, bueno, toma la muestra, la introduce en un medio de transporte, ¿ya? Ese medio de transporte se le denomina sistema de triple embalaje, en el cual está embalado 3 veces, por decirlo así, y el embalaje final es un cooler, en el cual el cooler se envía desde la toma de muestras que realiza el equipo hacia el hospital, ¿ya? El hospital de Ancud, en este caso, es el que envía la muestra al laboratorio de Castro, ¿ya? Un laboratorio en Castro que el único laboratorio en Chiloé, en este caso, que está procesando la muestra de PCR, ¿ya? Tú me preguntabas por la muestra PCR. La muestra PCR es una técnica molecular, por decirlo así, en el cual detecta mínimos fragmentos del virus, ¿ya? Del virus que están, por ende, en las fosas nasales, ¿ya? Y esos fragmentos del virus, como es una técnica molecular,
se introduce en un equipo, por decirlo así, y se replica su material genético que tiene el virus, se replica, ¿ya? Para poder hacer la identificación del virus, ¿ya? Si está el virus, va a dar positivo, ¿ya? Esa replicación del material genético va a decir, por decirlo así, el equipo que es el coronavirus, es el COVID-19, ¿ya? Por lo tanto está positivo. Y si no encuentra virus, no va a ser negativo, ¿ya? Y en eso consiste en grandes rasgos para que se entienda el test de PCR, ¿ya? Es un test de biología molecular, ¿ya? Ok. Carlos, tienes la A ver palabra. si tengo audio, ¿no? Sí, Sí. sí. Ah, no, yo quería volver a Jesús a consultarle si a este momento hay, dentro del equipo médico, hay algún contagiado, si han tenido problemas en ese sentido. De momento, no, ninguno. Como he dicho, sí hemos estado expuestos, pero hemos tenido los elementos de protección adecuados, que igual la técnica de retirarlos y ponerlos, todo el cuidado que significa hacer eso, así que hemos andado bien. Víctor, tú señalabas que en el consultorio, en el laboratorio, siguen funcionando en forma normal, ¿ya? ¿Qué es normal para nuestros televidentes? ¿Se toman todo tipo de exámenes o están dedicados exclusivamente a este tema del COVID-19? O sea, nosotros como laboratorio no estamos haciendo exámenes directamente relacionados al COVID-19, ¿ya? Nosotros, en relación al COVID-19, estamos enfocados más que nada al tema de tener esa supervisión o ese cuidado del transporte de muestras. Eso es lo que le corresponde al laboratorio en sí, ¿ya? El transporte de las muestras que toman el equipo en este caso y que se envía al hospital de Ancud, como decía, y de ahí al laboratorio que lo procesa en casa, ¿ya? Pero en el laboratorio estamos realizando o sea, estamos trabajando en forma, tenemos todo el equipamiento normal, por decirlo así, el tema de reactivos y de prestaciones normales, pero como te comentaba al comienzo, por instrucción ministerial, por decirlo así, se está enfocado solamente a tomar las muestras prioritarias en este sentido, que son las muestras de pacientes descompensados, crónicos descompensados, ¿ya? Pacientes embarazadas, que tienen que seguir con sus controles, con matronas que tienen que hacerse y hacerse los exámenes, ¿ya? Y también las morbilidades, ¿ya? Las morbilidades que van llegando diariamente, también llegan pacientes con algún tipo de enfermedad, ¿ya? Y se atiende del CEPAM y posteriormente se puede pasar y dar las indicaciones de hora para el laboratorio, ¿ya? Y la carga que teníamos generalmente, que era una mayor carga de trabajo en el sentido de que se le tomaba obviamente a todos los controles de crónicos, ¿ya? De pacientes crónicos, que eso es lo que no se está haciendo, ya se está haciendo solo a estos pacientes descompensados como detectados, ¿ya? Por eso la carga igual ha bajado. Y lo otro que también nosotros como funcionarios que estamos con un sistema también de cuarentena, por supuesto, de turno, porque igual estamos expuestos, o sea, nosotros estamos igual trabajando 14-14, ¿ya? Por si tuviéramos algún tipo de contacto con un paciente, algún tipo de contacto con el virus, se está haciendo este sistema de rotación preventivo, ¿ya? Y que en general, o sea, no solamente nosotros como CEPAM, ustedes saben, generalmente los servicios públicos lo están haciendo, y lo están haciendo los otros CEPAM, por lo menos en la provincia, todos los CEPAM, y en Chile podría decir yo que también están haciendo lo mismo, ¿ya? Es por un tema de prevención, ¿ya? Por si tenemos algún contacto con el virus también, ¿ya? Pero así estamos funcionando como laboratorio. Jorge. Sí, igualmente significa que, sobre todo Jesús, ustedes están en la primera línea. Siguiendo, Víctor, para que nos vaya aclarando, o quizás aclarándome para mí también, el tema de los exámenes, saber cuáles son los positivos falsos o los falsos positivos, ya estoy confundido con el tema, y el tema de los test rápidos, si son efectivos o no. Ya, mira,
cuando se habla de falso positivo, por ejemplo, pueden ser, que generalmente, o se puede decir, que pueden dar, por decirlo así, determinaciones cruzadas. A ver, cuando se te puede informar un test positivo, y ya sea la técnica que utilizaste, en este caso, ya sea PCR o sea cualquier otra técnica, te dio un positivo, pero que no era real, ¿ya? No era real por diferentes razones, o sea, te puede dar en un examen te puede dar un falso positivo por diferentes razones, ya sea que no ocupaste la técnica adecuada, que no ocupaste el reactivo adecuado, que no ocupaste el equipo adecuado, o que simplemente no controlaste el equipo, ¿ya? No existe un control adecuado de tu equipo en el cual estás tomando, o sea, estás pasando la muestra. Así como te puede dar un falso positivo, te puede dar un falso negativo también, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, en el PCR, que no existe un adecuado control del equipo, del equipo que realiza el examen, ¿ya? Y te puede haber dado un falso negativo, ¿ya? Pero realmente fue porque no controlaste bien el equipo, ¿ya? O utilizaste los implementos o los insumos que no correspondían, ¿ya? Y la otra pregunta era... ¿Cuáles eran los test rápidos? Ah, los test rápidos, ya. Sí, mira, los test rápidos, bueno, en este momento test rápido se está utilizando, pero no se ha masificado, ¿ya? La importancia del test rápido es que, mira, a ver, la diferencia entre el test rápido y el PCR es que el PCR te detecta, como decía yo, el material genético del virus, ¿ya? Y el test rápido lo que hace es que tú, al extraer la sangre, te detecta el anticuerpo, ¿ya? Te detecta el anticuerpo que tiene, en este caso, si está contagiado, de la persona, ¿ya? Y esa es la principal diferencia, ¿ya? Uno detecta el virus y el otro detecta el anticuerpo. ¿Qué significa el anticuerpo? Es que si que tú tuviste contacto con el virus, ¿ya? En algún momento, ¿ya? Los test rápidos hoy en día que están en el mercado, que se están vendiendo, son test rápidos que detectan, que son tipo de anticuerpos, que son el IgG y el IgM, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el IgG detecta infección de largo tiempo, por decirlo así, o sea, una infección de muchas semanas hacia atrás, ¿ya? Y el IgM detecta una infección un poco más temprana, ¿ya? Pero estos test rápidos son, como, por decirlo así, son como un test de embarazo, ¿ya? En el cual tú, claro, test de embarazo colocas la orina, aquí colocas la gota de sangre, y se marcan en las líneas, el cual esas líneas poseen, por decirlo así, el fragmentos del virus, ¿ya? En el cual el anticuerpo que está en la sangre va a ir y va a marcar esa línea donde están los fragmentos del virus, ¿ya? Por decirlo en palabras simples. Y esas son las dos diferencias del PCR, porque el PCR, claro, tú detectas el virus inmediatamente, o sea, con la técnica PCR, tú, claro, tienes un contacto con la persona, puedes tener el virus, te lo puedes detectar en 1 en 2 días, o sea, bien temprano, ¿ya? Mientras que esto otro del test rápido y la detección de este anticuerpo, el anticuerpo, tú sabes que en el organismo no se produce inmediatamente, o sea, el organismo no lo fabrica, por decirlo así, inmediatamente, ¿ya? Tienes que esperar unos días para que puedas detectar este anticuerpo que circula en tu sangre, ¿ya? Esas son las dos diferencias, y por eso es la técnica ideal hoy en día para detectar tempranamente es el PCR. Ya. Bueno, estimado Jorge, estimado Carlos, Jesús y Víctor, vamos a ir a un breve corte en nuestro programa de mediodía a medianoche y volvemos en un momento para retomar esta interesante conversación. Vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque, por un convenio con Serna Pesca.
Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, vamos a seguir dialogando con nuestros amigos Víctor Yarzo y Jesús Sánchez. Le voy a otorgar la palabra a mi querido amigo Carlos Cabello. Gracias. Jesús, en el caso que hay una persona que se contamina y está dentro del grupo familiar, ¿cuál es el proceso que se hace con el resto de las personas, la cuarentena y dónde se hace esa cuarentena? Es algo que yo no tengo muy claro tampoco. Ya. Bueno, nosotros cuando nos llega un caso positivo, nos notifica la Seremi que hay un nuevo caso positivo. Nosotros una de las primeras acciones que hacemos es llamar al caso positivo, ¿ya? Le hacemos una pequeña entrevista, más que nada viendo cómo está la casa, si tiene las condiciones como si tiene más de una pieza, si tiene más de un baño, como para darle ciertas orientaciones, ¿ya? Y al día siguiente nosotros le vamos a hacer una visita domiciliaria, como para constatar si en la casa hay una oportunidad de hacer aislamiento de esa persona respecto a las demás personas de la familia, ¿ya? Porque en este caso esta persona tendría que estar más que nada en su pieza, no compartir espacios con las demás personas, utilizar sus propios utensilios para alimentarse, que las familiares le dejen la comida, por ejemplo, afuera de la puerta y que él solamente lo saque, y cuando lo retiren, que lo retiren con guantes y mascarilla, ¿ya? Que en el fondo igual, dentro de una de las cosas que hacemos es entregarle mascarillas, guantes, cloro, termómetros, algunos implementos para que puedan hacer este aislamiento las personas, ¿ya? Pero y cuando se supone que... No, perdón. ¿Sí? No, lo que Dígame. quería saber es o sea, ¿qué pasa con el resto de la familia? Porque se supone que si hay uno positivo, ha estado en contacto bastante estrecho con el resto de los integrantes de la familia. Claro, o sea, nosotros le indicamos que hagan aislamiento respecto por ejemplo, si los contactos están dentro de la misma casa, le indicamos que hagan un aislamiento dentro de la casa. Si no es posible, se traslada a la persona positiva o a la residencia sanitaria, ¿ya? Que en estos momentos no tenemos en Ancud, pero sí se ha estado trasladando a la residencia sanitaria de Castro. Y como decía anteriormente, hace contacto estrecho, igual se le va a tomar el examen en algún momento, ¿ya? Si está con síntomas, se le toma al mismo día, y cuando no tiene síntomas, se espera un lapso entre 5 a 7 días para tomar el examen, ¿ya? Pero lo principal es que cumplan las medidas de aislamiento respecto a la persona que está positiva. Y si, por ejemplo, es un contacto que vive en otra casa, se le indica lo mismo, en el fondo, que se vea a él como un positivo, ¿ya? Que se separe del resto de la familia, que cada vez que usen el baño lo desinfecten con cloro y agua, se le realiza una buena educación en el fondo a ese paciente
para que pueda cumplir el aislamiento. Jorge, Víctor, quizás tú no estás directamente en el tema de lo que significan las residencias sanitarias, pero estás en este tema y quisiera saber por qué no tenemos residencia sanitaria acá en Ancud y cómo está funcionando la residencia sanitaria en Castro. Bueno, la residencia sanitaria en Ancud, ustedes saben, se cambió a Castro y por lo menos la información que tengo yo personalmente, que no hemos tenido, o sea, no ha habido mayor inconveniente en cuanto a nosotros como CEFAM Manuel Ferreira, ¿ya? Porque como se sabe, estas residencias son manejadas directamente por la Seremi, o sea, la Seremi da las indicaciones en el cual, o más que nada la indicación y el permiso a que vayan a la residencia sanitaria, ¿ya? O que se sugiera al paciente y se explique de que vaya que tiene la posibilidad de ir a la residencia sanitaria. Pero más antecedentes que eso, por lo menos yo personalmente no tengo. Yo no sé, Jesús, si podrá complementar la información. O sea, claro, lo que pasó acá con la residencia sanitaria, todos lo sabemos que fue que hubo un principio de incendio. Una vez ocurrido eso, se trasladaron a los pacientes que estaban en esa residencia a la residencia de Castro. La residencia de Castro es más amplia y tiene más cupos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los últimos casos que hemos tenido, igual hemos tenido la posibilidad de enviarlos a la residencia sanitaria de Castro. Y no ha habido inconveniente en realidad. Y por lo que dice el Servicio de Salud, se está viendo la posibilidad de volver a abrir una residencia sanitaria acá en Ancud. se va a necesitar, yo creo, porque ya estamos en Sí, invierno. o sea, dependiendo de cómo siga la proyección en el fondo, si hay muchos casos, se va a requerir una residencia sanitaria acá. Carlos, Eh, algo más doméstico, parece que Víctor algo había señalado, si el CEFAM está funcionando con los otros servicios que presta o solamente se está concentrando en el coronavirus, en la toma de muestras y cuarentena. ¿estás preguntando a Víctor? Sí, pues, Ok. Mira, sí, mira, o cualquiera de los dos. sí, mira, el CEFAM está dando las prestaciones, o sea, las prestaciones sí se están dando. En cuanto a la parte de vacunatorio, lo que pasa es que, por decirlo así, se externalizó hacia el liceo polivalente, lo que tiene que ver con vacunatorio, entrega de leche y medicamentos, ¿ya? Eso se está haciendo en el liceo polivalente, ¿ya? También porque es un recinto más amplio y bueno, los pasillos son más amplios y también para prevenir cualquier contagio entre los usuarios, ¿ya? Porque en sí el CEFAM, bueno, el CEFAM Manuel Ferreira es un poco más reducido los espacios, ¿ya? Y bueno, en el Manuel Ferreira, como digo, se está viendo la parte de matrona, embarazada, la urgencia odontológica, ¿ya? Y nosotros como laboratorio también se está trabajando como indiqué al principio, ¿ya? Y eso principalmente. Jesús, según tu Sí. experiencia profesional en terreno, ¿cómo nos comportamos en el sector rural los ciudadanos de Ancud frente a esta pandemia, cuando ustedes llegan? Bueno, o sea, igual añadiendo eso, yo igual vivo en un sector rural, así que más o menos conozco cómo es el tema. Yeah. Y la verdad es que sí, dentro del sector rural hay harta movilidad. Por ejemplo, las personas van a las casas de sus vecinos, toman mate. En realidad, como que las medidas de prevención en el campo se ve que no se cumplen al 100%. ¿Ya? Yeah. Lo vimos con nuestros casos que tuvimos rurales, que en el fondo si hubieron hartos casos fue por eso, porque
no se cumplían las medidas de aislamiento entre ellos. Ya. Es más Y como en el relajado el campo tema del casi campo. todos son familias, generalmente viven en los mismos sectores de la familia, se seguían visitando y no y por eso hubieron más contagios en el fondo. Ujú. Pero Jorge, ¿sabes qué creo yo, Jesús? Y también Víctor y mis queridos amigos, que igualmente vemos mucha gente en las calles de Ancún. Entonces, lo que indica que este aislamiento no se está cumpliendo por ningún lado. Y como pasa en muchas ciudades de nuestro país. Entonces, la pregunta para ambos, ¿qué podemos hacer ya? O sea, es que en el fondo no podemos sentarnos a esperar que nos digan que tenemos que quedarnos en cuarentena obligatoria como en otras ciudades, sino que por nuestra propia cuenta ya deberíamos empezar a tener esa conciencia, que en el fondo que si salimos a la calle, si vamos a comprar, si nos juntamos entre nosotros, vamos a seguir contagiando. Entonces, yo creo que parte de uno. Y en realidad la educación o la información está por todos lados, entonces, si bien nosotros como salud tenemos ese rol de estar insistiendo, educando a la población, yo creo que esas instancias ya se han estado dándose 3 meses, entonces ya es hora de que se cumplan, en el fondo. ahora, Víctor, hay una instancia que a nosotros como ciudadanos normales nos confunde, es el tema de las redes sociales que de repente recibes noticias muy alarmantes en relación a este tema del COVID-19 y otras noticias que son derechamente falsas porque hacen relajar el hecho de que la gente tome precauciones. ¿Cómo, orientarían ustedes a la gente en el sentido de eh, poder tomar, ¿no es cierto?, las medidas necesarias, pero teniendo una comunicación de gente responsable frente al tema de este COVID-19, no escuchando relatos medio fantasiosos en relación a poder relajar este tema que estamos viviendo actualmente? Claro, mira, es que la gente tiene que darse cuenta que esta infección por COVID no es un resfriado, no es una gripe. O sea, tú te puedes morir por esta infección. Y se ha visto, o sea, se sabe que han muerto, han fallecido muchas personas y ya en Chile están sobre los 4.000 fallecidos. ¿Ya? Y eso es lo que de repente a nosotros que trabajamos en salud es frustrante porque tú dices, oye, si se está muriendo, hay gente que se está muriendo y seguimos saliendo a la calle, seguimos haciendo nuestras compras normales y es lamentable, o sea, eh, se muestran reportajes en televisión en el cual muestran las unidades de pacientes críticos, los pacientes que están en ventilación mecánica y pacientes que se están muriendo. O sea, no podemos esperar a que se nos muera o fallezca un familiar cercano para tomar conciencia. Y no solamente ya, o sea, se sabe que no solamente son los adultos mayores y los mayores de 70 o 60, sino que en cualquier edad, si tú tienes alguna enfermedad de base y si tienes alguna inmunosupresión o cualquier problema de salud, puedes morir, o sea, puedes morir por la enfermedad. Se ha visto que, incluso se han visto que hay personas, deportistas, que han pasado mal, han pasado muy mal con esta infección. O sea, el virus, todos sabemos que los seres humanos nos comportamos de la misma forma frente a las determinadas infecciones, ¿ya? O de determinadas enfermedades. Y por lo mismo, o sea, porque nosotros, o porque yo me sienta sano, o cualquier persona se sienta sana, le puede pasar igual, o sea, se puede morir en 10 días, puede morir. Toman, o sea, se contagia y en 10 o 8 días, si el virus es muy agresivo, en este caso, se va a morir. Y eso es lo que hay que remover las conciencias de las personas, o sea, quédense en su casa, no salgan, si tiene una enfermedad, incluso más, si tiene una enfermedad de base, evita salir,
solamente lo estrictamente necesario, o si anda un familiar o alguien conocido que ande haciendo algún trámite o comprando en este caso, que lo primordial acá es la alimentación, que te pueda hacer esa compra y te la deje en un lugar en el cual, en la entrada de tu casa, que tú puedas recogerla y usarla. O sea, eh, realmente, claro, quizás daba recién el ejemplo acá en Chiloé o en Ancud, que, que sigue saliendo las personas a la calle, sigue movilizándose como un día normal, un día sábado, en la mañana, pero quizás verán que en Chiloé, claro, han muerto una, dos personas y no más, pero sí nos podemos morir, o sea, realmente nada más bonito que estar con tu familia, con tu hijo, de aquí a Navidad, por ejemplo. Navidad, Año Nuevo, pasar con ellos y no estar con secuelas de una intubación o no estar literalmente muerto, o sea, no tener que ir tu familia a verte al cementerio, ¿ya? Y eso es lo que tiene que, en este caso, los televidentes tienen que darse cuenta, o sea, nos podemos morir, o sea, quédense en su casa y estén como corresponde, o sea, hagan caso a las autoridades, hagan caso a la televisión o a la radio en el sentido de prevenir, de lavarse las manos, ya de tomar las medidas que corresponden, porque esta enfermedad es grave. Ya estamos viendo en Europa que están saliendo los rebrotes, que también se habían, por decirlo así, relajado, habían desconfinado algunos lugares y ahora están volviendo a confinarlos. O sea, eh, no es nada un juego, esto es real, ¿ya? Y creo que por ahí pasa todo, o sea, quedémonos en casa. Correcto. Carlos. No, en este sentido, ¿cuál ha sido la evolución aquí en la comuna? ¿Desde qué momento comenzó, digamos, a aparecer casos y en forma más, digamos, más frecuente? Y también de antes hablaban de que venían de afuera muchos casos y está determinado el origen de estas infecciones que vienen desde afuera. ¿A qué le pregunto? Bueno, los casos acá en la comuna, los primeros fueron el día 7 de abril, si no me equivoco. Y el mayor aumento se dio en el mes de mayo, sobre todo las dos primeras semanas, en donde hubieron días que teníamos, o sea, semanas en que tuvimos casos día a día y días en que aparecieron, no sé, 15 casos nuevos. La verdad es que generalmente la trazabilidad de algunos casos no se tiene, que en realidad no se sabe dónde se contagiaron, pero sí, sobre todo los primeros casos, se sabía en el fondo dónde se pudo haber contagiado, que generalmente era asociado a alguna persona que viajó a otra región, por ejemplo, y después llegaba acá y contagiaba a su núcleo familiar. Entonces, así van aumentando los casos. Por ejemplo, en promedio, se supone que esta enfermedad, una persona tiene la posibilidad de contagiar a dos personas, en promedio. Pero nosotros vimos en nuestra experiencia que en el fondo habían casos que contagiaban 14 personas, 15 personas, entonces era bastante. No menor, ¿eh? Jorge. Jesús, Víctor nos hacía un llamado a tomar conciencia como ciudadanos. Y claro, como decía Carlito, y tú lo confirmas, esto tenemos ya más de 100 casos acá en Ancú, ¿cierto? Así es, ¿no es Así verdad? es. Sí, Y yo recuerdo también sí. un programa ya hace más de un mes, la doctora Katia Velázquez, el Hospital de Ancú, hacía un llamado a solicitar la cuarentena ya, hace ya mucho tiempo. Quisiera saber cuál es el criterio hoy de ustedes respecto a este tema de tener una cuarentena para Ancú. O sea, claro, la cuarentena hace rato debió haber empezado, pero en el fondo lo principal es que no nos podemos sentar a esperar que nos digan quédense en cuarentena. Tenemos que nosotros como ciudadanos tener la responsabilidad de
quedarnos en nuestras casas y solamente a salir cuando sea necesario. Por ejemplo, las personas obviamente que tienen que ir a trabajar, eh, claro que tienen que ir a trabajar, pero con todas las medidas necesarias. Eh, y las personas que no tienen que trabajar no tienen para qué salir innecesariamente, no hay para qué salir al centro innecesariamente. Entonces, creo que más que exigir una cuarentena a nivel de ministerio, que probablemente no, no se dé, tenemos que nosotros empezar a tener esa responsabilidad de tomar las medidas que se nos han estado indicando hace varios tiempos, hace harto tiempo. Bien. Y sobre todo pensar que el coronavirus también lo podemos pescar en cualquier lado, entonces no es como una cosa de que no vaya a comprar solamente, sino que tampoco me junte con mis primos, con mis amigos, con mis vecinos, porque ellos no estamos seguros de que ellos no tengan el coronavirus, entonces hay que cuidarse de todos lados. ¿Víctor? Sí, no, y quería mencionar un dato importante también, que quizás nos estamos preocupando, claro, de nosotros acá de la provincia, de la isla, o principalmente de la comuna, pero si ustedes se cruzan el canal, Puerto Montt ya tiene 400 casos, alrededor de 400 casos, que en alrededor más o menos de un mes, o menos, 3 semanas, ha aumentado exponencialmente mucho la cantidad de contagiados. Ya, incluso en el hospital bueno, todos saben que en el hospital de Puerto Montt hubo un piso completo que hubieron funcionarios contagiados, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros somos la puerta de entrada a la isla. O sea, están un foco importante en Puerto Montt, que de todas las personas que quieran cruzar, que vengan de Puerto Montt, es realmente un posible foco de contagio que puedan traer el COVID hacia la isla, ya sea hacia Ancud o seguir hacia el sur. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, evitar innecesariamente también salir de la isla, ir a Puerto Montt, porque uno lo ve, o sea, uno sabe de repente conocidos, amigos que no, que tienen que ir a Puerto Montt, que ir a comprar, o por cualquier otro motivo, pero en una de esas pueden haberse contagiado en ese momento y traen el virus y lo traen acá al CUD, hacia nosotros, o a cualquier comuna de la provincia, y vuelve el rebrote y se va a masificar y van a aumentar los contagiados. ¿Ya? Claro, Puerto Montt estuvo hace un tiempo atrás, incluso llegó a ser menos que nosotros como CUD, pero ahora ya la infección del COVID en Puerto Montt ha aumentado bastante. Como le digo, alrededor de 400 casos, y eso es mucho. O sea, y como me decía, como les comentaban ustedes, en cuanto a la importancia de la barrera sanitaria, hoy día más que nunca que es importante, y si es que fuera así, claro, dictar una posible cuarentena, declarar una cuarentena total. O sea, Puerto Montt ya lo está pidiendo. Acá en Ancud se ha pedido ya hace bastante tiempo y no se ha hecho. Pero están los dos focos, o sea, los dos polos. Está Puerto Montt, está Ancud, y entre medio está el canal. O sea, es realmente está peligroso todo el panorama ya. Por lo mismo, vuelvo a hacer el llamado que se queden en sus casas, que no salgan menos de la isla hacia el continente, por cosas innecesarias. O sea, cuidémonos y cuidemos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a todos los que nos rodean. Yo no tengo claro tampoco, la persona que va a Puerto Montt y vuelve, ¿tiene que hacer cuarentena o no? Si vuelve dentro del mismo día, no. Si se demora más de ese día, ahí sí. Ya. Por ejemplo, yo voy en la mañana, hago un trámite, vuelvo en la tarde, no tengo que hacer cuarentena. Igual lo puedes traer, digamos. Claro. Sí, igual se puede traer. Puede venir con su amigo COVID. Con Matute. Jorge. Ahí sí, hay un tema que justamente lo tocó Víctor. Ya ha pasado un buen tiempo desde la instalación de lo que son los cordones sanitarios, las aduanas sanitarias,
Y quisiera saber si efectivamente ustedes consideran de que están funcionando estos métodos de prevención de los contagios. Jesús. Yo creo que sí, o sea, en el fondo el cordón sanitario, que es el de Chacao, o sea, el que está al otro lado en Pargua, sí ha funcionado en el sentido de filtrar qué personas tienen, pueden pasar y cuáles no, y en el fondo sí ha disminuido la movilidad dentro de las personas que transitan de un lado para otro. Además, lo bueno ha sido el tema de las cuarentenas, porque en el fondo todas las personas que entran, que vienen de otras partes del continente, ahí sí tienen que hacer la cuarentena a los 14 días. Entonces, eso igual nos permite que, por ejemplo, en los casos de Castro, que ellos tuvieron que hacer cuarentena, entonces, claro, salieron positivos, pero no contagiaron a nadie más porque estaban en su casa. Entonces, estas barreras, estas medidas que se han instaurado, sí sirven. ¿Y cómo se controla que la cuarentena se cumpla? Cuando O sea, en el fondo, nosotros, por ejemplo, a todos los que son casos positivos y contactos, los llamamos 2 veces al día y a eso ya nos da una orientación de si están en la casa o no están. ¿Ya? Cuando no están en la casa, nosotros avisamos a Seremi, avisamos a Carabineros para que ellos vayan a la casa y constaten de que sí está o no está la persona. ¿Ya? Las personas que entran a la isla, por ejemplo, y tienen que hacer esa cuarentena de 2 semanas, esas personas nosotros no les hacemos seguimiento, pero sí están ingresadas dentro del sistema que tienen los carabineros. Entonces, si le hacen un control policial y verifican de que no está en cuarentena, en el fondo ahí toman las medidas pertinentes, que generalmente es un sumario sanitario o también podría ser alguna multa. Incluso también se habla de penas que son más depresivas, o sea, penas penales. Bueno, estimados amigos Víctor y Jesús, se nos pasó volando el tiempo. Interesante la conversación, muy instructiva, muy educativa. Víctor, te voy a dar la palabra para que te vayas despidiendo de nuestros televidentes, por favor. Gracias, Boris. Bueno, agradecerte a ti, al programa, a Carlos, a Jorge, por esta invitación y también que ojalá le haya servido a la comunidad de Ancud, a nuestros ancuditanos, que principalmente, vuelvo a decir, que se tome conciencia del riesgo que es esta enfermedad. O sea, eh, es una enfermedad letal, es una enfermedad que tiene una alta letalidad, por lo tanto tenemos que saber y tomar en cuenta de que si andamos en la calle, andamos en el centro, nos podemos contagiar y nos vamos a enfermar, ¿ya? Y como ustedes saben, pues probablemente la persona que caiga, que se le manifiesten los síntomas de forma grave, llegue a una unidad de cuidado de pacientes críticos a Castro o a Puerto Montt, ¿ya? Y tengan por seguro que no lo van a pasar bien, ¿ya? Y arriesgan su vida, ¿ya? Por eso yo, o sea, como un llamado que uno puede hacer es que se queden en sus casas, se queden con su familia, aprovechen su familia, que estén con ellos, con harto cariño y amor, y ya habrá tiempos en el cual vamos a poder visitar a nuestros familiares, visitar a nuestros padres, visitar a nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros hijos. Ya se va a ocurrir esa instancia en la cual podamos abrazarnos y podamos estar con ellos. O sea, pero primero tenemos que cuidarnos nosotros y estar con vida, que es lo principal. Así es. Gracias, Jorge. Jesús, gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estas instancias sirven, uno, para la población, para poder entregar cierta información y educar también a la población. Y por otro lado, a nosotros también nos sirve como para poder mostrar lo que la atención primaria ha estado haciendo.
que en realidad muchas veces se habla de los hospitales, pero la atención primaria ha estado desde el día 1 dentro de esta pandemia trabajando en todo lo que es el coronavirus. Por ejemplo, nosotros desde el día 1 empezamos con los seguimientos de los casos positivos y son todas la toma de muestras y todas esas labores las hemos estado haciendo acá en el consultorio y en Pueto Bajo también, ¿ya? Como llamado final, más que nada que tomar las medidas precautorias que se han estado indicando, que en el fondo es el aislamiento, el distanciamiento social, quedarse en la casa por sobre todo, y cuando salgan usar mascarilla y usarla bien también, que cubra la nariz, que cubra la boca, no sacamos nada andarla trayendo para cubrir la papá. Entonces, eso, cuidarse harto. Ya, gracias Jesús, gracias Víctor, querido amigo Carlos y Jorge, agradezco vuestras intervenciones, nuestro programa ha salido muy ameno, por lo tanto, estimados televidentes, los dejamos cordialmente invitados a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche para que planifiquemos y hablemos de otro interesante tema. Hasta siempre, nos vemos.